Hay un error que veo una y otra vez y ese error es que comienzan a crear episodios y a grabarlos estilo checklist. Grabo, publico, check, sigo con lo próximo. Lo hacen como quien dice para cumplir con un calendario que se han impuesto sin necesariamente detenerse a pensar cómo esos episodios están nutriendo su marca, cómo esos episodios las posicionan dentro de su nicho o cómo se alinean con sus objetivos. La cuestión es que si quieres que tu podcast se convierta, como quien dice, en el corazón de tu marca, que sea parte de ese ecosistema de tu marca, trabajarlo de esa manera no te va a llevar muy lejos. Entonces, ¿cómo alineas el contenido de tu podcast con tu marca? ¿Qué necesitas para construir contenido que conecta, que te posiciona? Y mira, sí, también que vende sin sonar como un infomercial. Pues de eso es que hablamos hoy. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos para un episodio más de Alto y Claro. Muchas veces caemos en este error de que ser consistente es publicar todos los días que dijiste que ibas a publicar. Pero publicar sin detenerte a evaluar si ese contenido realmente está construyendo algo para tu marca va a ser más perjudicial que beneficioso. Porque en el momento en que empiezas a publicar episodios que no vayan a tono con esa oferta de valor que hiciste inicialmente y que no satisfagan una necesidad para tu audiencia, pues realmente vas a perder a esa audiencia. Y yo sé que las redes nos han normalizado esta idea de la viralidad, de que tenemos que irnos virales, de que debes producir, no importa qué, y sacar para poder estar en los rankings más altos y que la gente te vea y poder tener más exposición. Con ese tipo de contenido puedes atraer a la gente, pero no vas a crear la profundidad que tiene un podcast. Un podcast es más profundo, es más íntimo, por lo tanto puede ser muchísimo más estratégico. Y cuando alguien decide escuchar un podcast, está precisamente buscando ese tipo de relación, está buscando profundidad en un tema, está buscando esa intimidad de poder escuchar. Acuérdate, o sea, sus oídos son tuyos, estás ahí en sus orejas. Y puedes darte la oportunidad entonces de crear ese tipo de estrategia. Cuando no usas tu podcast teniendo esto en mente, pasa lo que pasa comúnmente en los podcasts, que acaban en el cementerio de podcast, ¿no? Y es porque te quedaste sin ideas, te sientes drenada, no estás viendo los resultados que esperabas y por eso el podcast acaba siendo abandonado. Yo como lo veo es que el podcast es parte de un ecosistema. Vamos a regresar a esa etapa en que estabas en la escuela superior y tomabas la clase de ciencias. Pues, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un espacio, un sistema en donde cada pieza se nutre entre sí. Una pieza nutre a otra, ¿no? Y todas se necesitan para subsistir. Pues eso mismo es tu podcast y tu marca. Si tu podcast existe ahora mismo aparte de tu negocio y no se relaciona con tu negocio, para mí estás perdiendo una oportunidad enorme. Porque en mi cabeza, como yo lo veo, es doble trabajo. Tu podcast no existe aparte de tu negocio. Tu podcast está conectado a tu oferta de servicios, a los problemas de tu audiencia que solucionas, a tu newsletter, a tus redes, a la autoridad que estás desarrollando en un tema o en un nicho. Piénsalo de esta manera. Cuando tienes un episodio bien hecho, teniendo en cuenta esto que te acabo de decir, el podcast es una parte del ecosistema que nutre el resto de medios y esos medios van a nutrir de vuelta. El contenido de tus episodios va a crear reels, carruseles, artículos de blog, newsletters, lead magnets, inclusive un módulo para un curso o hasta una charla o una ponencia que vayas a hacer en alguna conferencia. Tu mensaje en realidad no cambia, lo que hace es que se adapta a estos distintos formatos. Nosotras en Podcasteras nos vamos por la idea de que todo lo que tú necesitas para el marketing de tu negocio y para crear contenido de tu negocio realmente está dentro de tus episodios del podcast. No necesitas necesariamente ponerte a producir algo nuevo. Lo que necesitas es producir mejor y producir con estrategia para que esos episodios puedan convertirse en algo más. Cuando nosotras vamos a
proponer temas para grabar con nuestras clientas, por ejemplo, y esto es algo que le enseñamos a hacer a las clientas de coaching también, nos hacemos unas cuantas preguntas para alinear ese contenido del podcast con lo que querramos alinear con la marca, sea servicios, información, educación, etcétera, ¿no? Y nos hacemos unas preguntas clave que las voy a compartir contigo hoy. Mira, de lo primero que nos preguntamos es, ¿este episodio se conecta con tu oferta? Segunda pregunta, ¿ayuda a que la audiencia se entere mejor y entienda mejor de qué es lo que haces o cómo puedes ayudarlas? Tercera pregunta, ¿este contenido que estoy haciendo ahora lo puedo reutilizar de alguna manera? ¿Lo puedo convertir en un blog, en un mini curso, en un descargable, en un punto de conversación con mi comunidad, en un reel? Piénsalo. La cuarta pregunta que nos hacemos y que te puedes hacer es, ¿este episodio responde una duda? Responde una duda de mi audiencia, una objeción que tengan, un miedo, un deseo real de tu cliente ideal, de tus posibles clientas o clientas ideales. Quinta pregunta es, ¿tiene un mensaje claro que la audiencia puede recordar una y otra vez? Y la sexta es, este episodio abre una puerta hacia ti y no necesariamente estoy hablando de una puerta de venta, estoy hablando de una puerta para tal vez dar la confianza de hacer una pregunta o para que digan, wow, ella sabe de lo que está hablando, yo quiero aprender más de ella, quiero saber cómo ella lo hace, quiero poder hacer esto mismo que ella me está diciendo que puedo hacer, quiero saber más. Si tu respuesta a la mayoría de estas preguntas que yo te acabo de hacer es un no, es posible que ahora mismo o en un futuro no tengas tanto un problema de consistencia, sino un problema de estrategia. Y lo mejor de todo es que eso tiene solución. Lo hemos trabajado con clientas y lo podemos trabajar ahora nosotras aquí, paso a paso. El primer paso para que puedas empezar a convertir tu podcast en parte, en el motor de ese ecosistema, es, primero, elegir un tema que esté alineado a las soluciones principales que tú ofreces dentro de tu marca o negocio. Trata de no irte necesariamente por las tendencias, sino por esa información que es la que tú ofreces como soluciones a tu audiencia. Segundo, define una idea potente para cada episodio. Yo pensaría algo así como en una frase con la que la audiencia se pueda quedar y puedan recordarse continuamente. Y esa frase inclusive la puedes repetir episodio tras episodio. Hay una coach de empresarias que se llama Marie Forleo. Si no la has seguido, te invito a que la sigas, es muy buena. Y ella dijo una vez una frase que a mí siempre se me quedó, que era, si le hablas a todo el mundo, le estás hablando a nadie. Y esa frase yo la uso en mi día a día, trabajando en la producción para los podcasts que produzco, inclusive para las clientas que tenemos de coaching, la trabajamos para enfocar y que sepan cómo desarrollar esa temática, ¿no? Cómo mantenerse en una línea que les va a ayudar a crear claridad con la audiencia. El tercer paso es planificar esos episodios con intención. ¿Qué es lo que tú quieres que pase después de ese episodio que tú estás publicando? Digamos que tienes un curso que va a salir pronto, pues igual puedes hacer la estrategia de que los episodios de tu podcast estén alineados para que den información que despierta la curiosidad de la gente para que se interesen en ese curso. Si lo que quieres es que te sigan, pues haz un llamado a la acción contundente y claro que sea para que sigan el podcast, para que hagan un follow. Si lo que quieres es que descarguen algo, una guía, algo que creaste, un lead magnet, pues establécelo claramente. Si lo que quieres es que te escriban, dilo claramente. Si lo que quieres es que entiendan tu oferta, haz ese ejercicio que te dije. Por ejemplo, si tienes ese curso, haz ese ejercicio de explicar qué es lo que se recibe, cómo es que trabajas, tu metodología, todo este tipo de cosas, hacerlo de una manera claro, llevadera, usando historias muchas veces. Lo que nos lleva al cuarto paso, que es hablar desde la experiencia. Cuando hablas desde la experiencia tanto que has tenido tú trabajando con algunas cosas o trabajando con tus clientas, la gente tiende a resonar mucho con eso, con la experiencia de otra persona, porque muchas veces nos vemos retratadas en lo que estamos escuchando, ¿no? De repente sentimos lo mismo que sintió esta persona y decimos, yo quiero seguir escuchando, quiero saber qué es lo que pasó y cómo lo resolvió, ¿no? Lo quinto que vas a hacer es
planificar cómo vas a reutilizar ese contenido. Los reels, los carrusel, los stories, los tutoriales, los emails que puedes crear desde ese episodio para tu audiencia. Mi invitación aquí es que empieces a ver tu podcast como el centro, la base, el corazón, el motor, la semilla, no sé qué otra metáfora usar, dentro de tu estrategia de marketing, dentro de tu estrategia de negocio. Esta es la base de nosotras en Podcasteras Media y nosotras, aunque trabajamos con dos vertientes de clientes, como quien dice, tenemos nuestros clientes que hacemos preproducción, producción y postproducción completa del podcast y tenemos las clientas de las consultorías o coaching en las que les enseñamos a cómo crear todo este ecosistema por ellas mismas. Y no importa por cuál de las dos vertientes es que estemos trabajando, nosotras tratamos de evitar la pregunta, ¿qué vamos a grabar esta semana? En vez de esa pregunta, nos gusta crear contenido estratégico y te enseñamos a crear ese contenido estratégico haciéndote la pregunta, ¿qué necesita tu marca para seguir creciendo? Y es la pregunta que hacemos cada vez que estamos produciendo podcast también para otras personas. ¿Qué necesita esta marca o negocio para seguir creciendo? ¿Necesita educación? ¿Necesita enseñar cómo son sus cursos? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cómo pueden ayudar a la audiencia? ¿Cómo solucionan los dolores de la audiencia? ¿Qué es lo que necesita en ese momento esa marca para seguir creciendo? Y cuando te haces esa pregunta, vas a notar que esa pequeña diferencia en el enfoque va a cambiar absolutamente todo. Antes de grabar tu próximo episodio, hazte la pregunta, ¿estoy llenando el calendario o estoy alimentando el ecosistema de mi marca o negocio? Te invito a que empieces a ver tu podcast más que como algo aparte, realmente como el motor, la base, la semilla, como lo quieras llamar, el corazón de tu marca. Cuando lo empiezas a ver de esa manera, el podcast empieza a alimentarte de vuelta. Si lo has hecho de otra manera, déjamelo saber. Si estás en Spotify o en YouTube, escríbeme en los comentarios. Te puedes conectar conmigo también por Instagram o LinkedIn. Me encuentras como Mayra Ortiz Nieves o me puedes enviar un email a hola@podcasterasmedia.com. Yo por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.